hay estilos literarios como la poesía, es un género literario muy abundante en la Biblia, y dentro también de la poesía se van a dar o se va a utilizar para poder escribir diferentes clases de literatura. Una de ellas es la que se conoce como literatura sapiencial, literatura de sabiduría. Y en nuestra Biblia tenemos por lo menos 3 libros que se asocian directamente con esta clase de literatura. ¿Cuáles son? ¿Proverbios, Karina? Ah, pues le leí los labios a la Karina, pero no lo leí bien. ¿Proverbios? ¿Cuál más? Claro, todos sabemos que Proverbios es un libro sapiencial, ¿verdad? ¿Cuál más? Salmo lo vamos a dejar ahí en cuarto lugar porque hay algunos salmos que son bien parecidos a la literatura sapiencial, pero el salmo es un mundo aparte en varios sentidos. Pero está bien, quien quiera que dijo salmo no es una respuesta incorrecta, pero lo vamos a dejar ahí en la banca por ahora. ¿Alguien dijo Eclesiastés por ahí? Andrés, Jimena, muy bien. ¿Y quién más? Me falta uno. Sí, deberíamos incluirlo también. Deberíamos incluirlo también. Sí, lo voy a incluir. Bien. ¿Y un cuarto? Bien. Job. Job y Proverbios, perdón, Job y Eclesiastés pertenecen a un grupo de literatura sapiencial y Proverbios y Cantar de los Cantares pertenece a otra clase de literatura sapiencial. La sabiduría, como la entendemos, especialmente en el Antiguo Testamento, o la enseñanza, los escritos de sabiduría, tienen varios propósitos. Uno de los propósitos tiene que ver con instruir, con enseñar, ¿verdad? De hecho, la palabra sabiduría, si alguien no lo sabe, el término propiamente tal se asocia con habilidad, es como su significado básico o primordial, ¿verdad? Cuando se construye el tabernáculo, se dice que el Señor dio especial habilidad, sabiduría a 2 hombres, Bezaleel, a Oliab, quienes estaban a cargo del diseño y la ejecución del tabernáculo. Así que una de las definiciones fundamentales básicas del concepto de sabiduría es la habilidad de hacer algo. En el caso de la sabiduría bíblica, la sabiduría del mundo antiguo, ese concepto de habilidad se asocia con la capacidad de saber vivir, saber responder adecuadamente en diferentes clases de circunstancias. Esa es la sabiduría. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento un concepto fundamental asociado con la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor es lo que va realmente a hacer a alguien que sea sabio. Sabio no es sinónimo de inteligente, sabio no es sinónimo de saber mucho. Alguien puede saber mucho y ser muy inteligente y sin embargo ser muy necio. Lo que realmente determina a alguien que sea sabio, aunque el conocimiento influye y aporta, lo que finalmente determina que alguien sea sabio es su relación con el Señor. Ahora, en cuanto a la literatura y a esta clase de literatura llamada sapiencial, hay 2 clases de ella. Una, ya lo mencioné, Proverbios y Cantar de los Cantares, Job y Eclesiastés. Proverbios y Cantar de los Cantares es una clase de sabiduría que podríamos llamar práctica y también, si alguien quisiera, también podríamos decir más pedagógica. Tiene como propósito enseñar, instruir, por eso es que vemos mucho en Proverbios lo de instruir al niño, enseñar al niño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos Proverbios. Y Cantar de los Cantares también tiene, por decirlo así, un sentido pedagógico, pero ya en términos más íntimos, en términos de matrimonio y el romance dentro del matrimonio. Muchos eruditos han tenido problemas con Cantar de los Cantares, porque la manera en que se explicó por mucho tiempo fue espiritualizándolo, ¿verdad? Porque era demasiado, hacía ponerse rojo al que lo leía, ¿verdad? Entonces los judíos lo interpretaron de una manera, pues antiguos intérpretes cristianos lo interpretaron como una figura de Cristo y la Iglesia, pero
Cantar de los Cantares es todo acerca de romance. Porque el romance es parte de lo que el Señor instituyó y diseñó para el matrimonio. Por si acaso, ¿eh? Les digo nomás a los que están casados. Empiecen a leer Cantar de los Cantares. Pero Job y Eclesiastés pertenecen a otra clase de literatura sapiencial. Esta sabiduría es más bien es una clase de sabiduría que se conoce o se le llama especulativa. Hace preguntas difíciles. Hace preguntas difíciles. Tiene como propósito observar lo que sucede alrededor y preguntar, ¿verdad? Generar estas preguntas que no son difíciles de responder. Muchas de esas preguntas tienen que ver con lo que hoy día podríamos llamar las injusticias de la vida o los misterios de la vida. Eclesiastés va a insistir en una pregunta que aparece al principio del libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vale la pena hacer debajo del sol? ¿Qué es lo que vale la pena hacer que pueda perdurar antes que llegue la muerte? ¿Verdad? En Eclesiastés el gran ¿cómo se dice? El balde de agua fría, por decirlo de una manera, en Eclesiastés es la muerte. O sea, la muerte le toca a todos, ricos o pobres, animales o personas, todos van a morir. Así que, ¿qué es lo que vale la pena hacer? ¿Verdad? Es un libro, lo vamos a ver el próximo domingo. Hoy día vamos a hablar un poquito de Job. Y Job es uno de los, es uno de los libros de los más difíciles de interpretar, quizás en la Biblia, aunque no sé si hay alguno que sea fácil. No hay ni uno que sea fácil, la verdad, para ser honesto. Pero Job tiene muchos desafíos para su interpretación. Cuando pensamos en el libro de Job, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que primero pensamos? Sufrimiento. Y pensamos, ¿verdad? Si alguien nos pregunta cuál es el tema del libro de Job, bueno, es acerca del sufrimiento. Bueno, no quiero echarle a perder ese concepto. No es que esté mal, porque claramente el sufrimiento es parte del libro, está ahí, pero primero que todo, y antes que nada, todo libro de la Biblia, incluyendo Job, es primariamente acerca de Dios. Y Job no es la excepción. Job es un libro primordialmente acerca de Dios. Y obviamente la historia de Job, este es un libro muy complejo porque mezcla muchas cosas, ¿verdad? Mezcla narrativa, mezcla poesía, mezcla una retórica muy particular, etc. Es un libro muy complejo. Pero este es un libro que básicamente, primordialmente, nos enseña acerca de Dios. Voy a leer los primeros versículos solamente para introducir. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En términos modernos, en nuestro día diríamos que Job era un creyente. Eso es Job, un creyente. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes. O sea, era como Paulman, Job. No sé si usted sabe quién es Paulman, pero era como un Paulman, ¿verdad? El dueño del Jumbo. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. ¿Cuánto cuesta un banquete?
Fácil, ¿no? No sé, po, ir a comer una pailita marina, el rincón marino, ya, si somos 5, dale, imagínense. Por eso no se debe los 50, porque o si no, salía muy caro el banquete. Imagínense el banquete todos los días y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eran millonarios, diríamos hoy día, multimillonarios. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviado los santificaba, etcétera. Aquí describe un poco el carácter temeroso del Señor de Job. El versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Ok, aquí hay un punto controversial. Okay. Muchos dicen, este es el diablo. ¿Y cómo el diablo accede a la presencia de Dios? No, que seguramente hay una parte del cielo y se empieza a especular. El texto no dice nada de eso, simplemente hebreo dice ha-satán, ¿okay? Ese es el vocablo. Es el ha-satán. Significa el adversario. Y no necesariamente es el diablo como lo conocemos. ¿Okay? Pero ese es tema de otro estudio. Y si usted no está de acuerdo conmigo, está bien, no importa. El hecho de que se presenten, la verdad, los hijos de Dios probablemente se refiere aquí a los ángeles. Quizá la imagen que Job tiene en mente aquí, o el autor que tiene en mente, es lo que se ve en otras partes de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, a Dios como un rey rodeado de una corte celestial, y ese es probablemente el contexto. Y dijo Yahvé a el fiscal, el adversario: ¿de dónde vienes? Respondió el adversario a Yahvé. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo al adversario: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Hasatán a Yahvé, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso temer a Dios? Obviamente ya dije al principio, el temor de Dios básicamente es como se describe a un creyente, ¿verdad? Pues temer a Dios es la actitud correcta de relacionarse con Dios. Eso es básicamente lo que el Antiguo Testamento nos dice. Y sin embargo, este ser le dice a Dios que ese temor, en el fondo, dice, es un temor que no es un temor que esté generado simplemente por la validez o la hermosura o la profundidad de esa relación. Cuando dice de balde, básicamente es, bueno, mira cómo lo has bendecido. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahvé a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahvé. Ya ustedes conocen la historia, pierde todo. Versículo 20, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Yahvé dio y Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y el adversario vino también entre ellos presentándose delante de Yahvé. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahvé y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió el adversario, Satanás, dijo a Yahvé: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Yahvé dijo al adversario: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió el adversario,
de la presencia de Yahvé, e hirió Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Alguien dijo por ahí: ¿por qué Satanás no se llevó a la mujer también? Pero bueno. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Y ahí se sientan con él, lloran a gritos cuando lo ven de lejos, cada uno rasgó su manto, esparcieron polvo sobre sus cabezas. El versículo 13, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, lo interesante es seguir leyendo. Y lo interesante es ver cómo comienza a revelarse y comienza a develarse, por una parte, la teología de los amigos de Job y la teología de Job también, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno dice, pero es tan claro que esto es acerca del sufrimiento de Job, tan claro que es acerca de él. Pero cuando uno va dándose cuenta y uno va leyendo, y si uno lee con cuidado, ¿verdad? El capítulo 1, el versículo 2, si uno lee con cuidado este diálogo entre Yahvé y este ser llamado el adversario, lo que está pasando, y esto es crítico para entender, me parece el libro, la pregunta que hace el adversario es fundamental. La pregunta es la siguiente: ¿no sería cuestionable, no sería extraño para el resto del universo pensar que este hombre, Job, te teme y te adora simplemente por lo que tú le has dado? ¿Existe ese peligro? ¿Existe ese peligro que se cuestione tu justicia y la manera en que tú tratas a las personas? ¿No existe el peligro de que se cree, que se genere un concepto erróneo de la manera en que administras tu creación? Porque claramente este hombre está protegido, claramente este hombre ha sido bendecido. La respuesta que él está generando no es sino el resultado de lo que tú le has dado. Dicho en palabras simples, planas y sencillas, tú le estás pagando, Job. Eso es lo que de lo cual se te puede acusar. Se te puede acusar de ser alguien que premia a aquellos que hacen lo que es correcto. Por otra parte, surge otra pregunta. ¿No existe acaso, y esto tiene que ver mucho con Job, ¿verdad? ¿No hay un error también aquí? ¿No hay un error administrativo? Porque básicamente eso es lo que Job acusa a Dios. Tú estás equivocado conmigo, ¿verdad? Yo no he hecho nada para merecer esto. ¿Te suena parecido eso? ¿Cuántas veces no hemos, me salto a nuestro mundo, en nuestro tiempo, a una especie de aplicación? ¿Cuántas veces no hemos pensado, yo no me merezco esto? Y hay un Pepe Grillo que se aparece por ahí que podrá sugerir, es culpa de Dios. ¿Por qué Dios me trata así? Bueno, eso es un poco la otra parte de la conjetura y de la especulación del libro. Si Dios es justo, ¿verdad? Porque Dios es justo, no hay justicia en él, entonces, ¿será posible que él sea acusado de injusto o de injusticia cuando aquellos que no merecen ninguna clase de tragedia experimentan cosas terribles cuando no hay ninguna razón aparente? ¿Qué pensamos de Dios entonces? De eso se trata este libro. En el fondo, este libro nos ayuda. Una de las preguntas que quiere contestar es la siguiente: ¿cómo administra Dios su creación y su universo?
Y de la manera en que lo hace, ¿está bien? ¿Es confiable? ¿Tiene control? Una de las cosas más llamativas del libro de Job es que Job nunca supo. Job nunca supo. No en la narrativa, por lo menos. Dios nunca le explica al final del libro. Él no le dice a Job, mira, Job, todo esto fue un ensayo, ¿verdad? Y perdona el mal rato que te hice pasar, pero mira, esto pasó por esto, por esto y por esto. No hay ninguna explicación para él. No hay explicación de por qué sufrió lo que sufrió. Y es curioso porque a veces nosotros pensamos, una de las maneras que a veces nos consolamos es decir, bueno, algún día vamos a saber por qué pasó. Yo no sé cómo eso nos puede consolar. No sé si eso llega a algún consuelo. ¿De qué sirve saber por qué pasó? Job nunca supo, ¿verdad? A veces las cosas pasan, no sabemos por qué pasaron y posiblemente nunca sepamos por qué. Y si nunca llegamos a saber por qué, es porque no es necesario que lo sepamos, ¿verdad? Ahora, el libro de Job es un libro hermoso, ¿eh? Es un libro, yo no sé si se acuerda, pero yo hace como, no sé, ahí la Valentina me hace decir, quizás 20 años atrás prediqué en Job, un montón de tiempo. Y es interesante volver a leer, volver a ver algunas cositas, cambian un poco. Y quizás lo que más ha cambiado, ¿no? En general quizás no ha cambiado mucho, pero en general lo que ha cambiado es entender que primeramente este es un libro acerca de Dios. Lo que se va a revelar a partir del capítulo 4 es la teología de los amigos, porque al final no sé qué también quedaron de amigos, ¿verdad? Porque ellos insistentemente acusan a Job, diciendo, Job, lo que nosotros hemos observado es que esta cosa no le pasa a alguien que teme a Dios, ¿verdad? Si alguien realmente teme a Dios, esto no le pasaría. Por tanto, lo que tú estás pasando es el resultado de algún pecado que no has confesado. Tú te muestras a ti mismo como alguien recto, pero realmente tienes algo que debes confesar. Confiesa tu pecado y vas a ver que Dios te va a perdonar. Eso hoy día es interesante porque hay un mundo, hay un sector no debería llamarlo mundo cristiano, pero especialmente lo relacionado con el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad que dice, si tú le das a Dios, Él te va a dar a ti, ¿verdad? Dios te va a proteger. Hay gente que piensa que Dios es un Dios que puede ser manipulado, un Dios que está a mi disposición. Un Dios que me va a ayudar. Yo estoy yendo a la iglesia para ver si con eso Dios me ayuda con mi negocio. Y los colectivos que en Chile es muy común que anden con la Biblia abierta, ¿verdad? El colectivo anda abierto con la Biblia abierta en el Salmo 91 como una especie de protector, de no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Entonces cuando pasa algo malo, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no me protegió? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Los amigos de Job le dicen, tú hiciste algo muy malo y por eso Dios te está castigando. Job, por otra parte, dice, yo no he hecho nada malo, yo no sé por qué Dios me trata como su enemigo. Claro, todos nos encanta lo que dice Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, nos encanta. Desnudo salí del vientre y desnudo volveré ayer. Nada regimos al mundo, sea Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y después, y nos encanta eso, pero después nos olvidamos que en el capítulo 30, Job le dice, clamo a ti, no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí. Ese es Job. Y Job en más de una ocasión le dice a Dios, Dios, ¿qué te pasa conmigo? Si yo soy simplemente un ser humano, soy como un gusano, no soy importante. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando así? Él no sabe. Bueno, todo lo que vamos a ver, o sea, todo lo que se ve en el libro de Job,
si uno sigue leyendo con cuidado y pone atención a los discursos, el discurso del libro es un discurso muy interesante, se da cuenta que todas estas preguntas son parte también de nuestra existencia. ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué las personas rectas, bondadosas, honestas, la pasan mal? Y es lógico, me parece, que la pregunta surja, ¿verdad? La pregunta será, Señor, ¿qué hice de malo? Algo hice malo, ¿verdad? ¿Por qué me estás castigando? Me estás castigando por algo que hice. Pero eso no siempre es así. Muchas veces no es así. Las circunstancias difíciles, las pruebas, las dificultades, sean cuales sean, no son siempre el resultado de una disciplina. Muchas veces vamos a enfrentar esta clase de situaciones. Muchos de ustedes o muchos de nosotros estaremos enfrentando estas clases de situaciones donde sencillamente no hay una respuesta, no hay respuesta. Y ese es uno de los misterios de nuestra existencia. No tenemos que saberlo todo. No necesitamos saberlo todo. ¿Cuánto sabe un niño? ¿Cuánto sabe, cuánto sabe Leito, por ejemplo? Inteligente, Leito, muy inteligente, pero ¿cuánto sabe? Bueno, para su edad, pues, si sepa mucho, pone muchas cosas que él no sabe, pero él confía en su papá y su mamá. Eso lo tiene por seguro. Aunque muchas cosas que no sepa, porque no puede saberlo todo, no necesita saberlo todo, pero sabe lo más importante, que su papá y su mamá lo aman y lo cuidan, puede confiar en ellos. El libro de Job nos anima a detenernos y a pensar, primero que todo, ¿por qué servimos a Dios? ¿O por qué amamos a Dios? ¿Amamos a Dios o servimos a Dios porque queremos que Él nos bendiga con algo? Si pensamos de esa manera, si usted se ha acercado a Dios porque quiere que las cosas le vayan bien, entonces se está acercando a Dios por las razones equivocadas. Escuché esta frase de alguien, no me acuerdo quién le dijo, si me acordara lo diría, pero o lo leí, que decía que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. ¿Está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo. No es muy agradable porque nosotros buscamos la comodidad. Nos gusta la comodidad, evadimos lo que no sea cómodo. Este sofá ya está muy viejo, quiero otro que sea más cómodo. Este auto está muy viejo, es muy chico, es muy duro, quiero otro que sea más cómodo. Quiero viajar en primera clase porque es más cómodo. Buscamos la comodidad. Nos gusta, lo quiero cambiar mi colchón porque este es más cómodo. No estoy diciendo que sea un pecado tener un buen colchón, hermana o hermano. Si tiene un buen colchón, amén. Gracias al Señor por eso. Pero nuestra sociedad apunta hacia eso. Vivimos una sociedad que apunta, que busca estar cómodo, estar seguro, estar tranquilo. ¿Verdad? Y cuando esas cosas son removidas, entonces no sabemos qué pensar. ¿Es que Dios se olvidó de mí? ¿Es que hice algo malo? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios me trata de esta manera? Entonces la pregunta es pertinente. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué tenemos una relación con Él? Hace años atrás yo escuché, creo que de mi papá se lo escuché, muy probable que lo escuché de él, hablando de matrimonios, de que no se trata de lo que yo obtengo, sino de lo que yo doy. Bien interesante, ¿verdad? Una relación funciona así, tiene que ver con lo que yo doy, no tanto con lo que yo recibo.
Yo en mi relación con Dios estoy esperando tener una buena relación con Él para que Él me dé. Y si no me da lo que le pedí, o si me quita lo que me dio, ¿eso contradice el carácter de Dios? ¿Lo hace a Él injusto? ¿O rebaja el nivel de su amor o su cuidado por mí? Absolutamente no, ¿verdad? Claramente no. El profeta Malaquías, una de las quejas que los profetas, que los sacerdotes presentan en el capítulo 3, esta es la queja de ellos. Dice, ¿para qué servimos a Dios? ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve andar con la cara larga? Esa es la expresión que literalmente ocupa Malaquías. ¿De qué sirve andar con la cara larga, guardando sus mandamientos y sus preceptos? Si los inicuos, los que tientan a Dios, les va bien, tientan a Dios y no les pasa nada. Los impíos hacen lo suyo y Dios no le importa. Así que ¿de qué sirve servir a Dios? ¿Cuál es el provecho para mí? ¿Cuál es mi ganancia? Pero si un cristiano se llama a sí mismo un cristiano y vive su vida sirviendo a Dios o teniendo una relación con Dios, pensando de lo que pueda obtener de Dios por esa relación, entonces tiene que reexaminar su fe. Y claro, Job tuvo esa dura experiencia de pasar por este proceso. Entre paréntesis, uno lee Job y claro, yo leí una parte, de verdad, él dice, te has vuelto cruel contra mí, y uno puede leer todo lo que Job dice, ¿verdad? En el mismo capítulo, eso lo leí en el capítulo 30, pero en el mismo capítulo 30 él dice, Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Después más abajo habla, ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, los dolores que me roen no reposan, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Creo que la idea ahí de eso de ceñir como el cuello, literalmente es como la boca del vestido. Algunos sugieren que la idea es como que se está ahorcando, ¿verdad? Como que se está ahogando. Eso es lo que Job piensa. Bueno, cuando uno va al final del libro y ve la respuesta del Señor, ¿verdad? Todo este rato, hasta el capítulo 37, Dios no ha dicho nada, pero ahora Dios habla. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. El solo hecho de que ya responda desde un torbellino dice algo. La imagen de un torbellino, si se acuerdan cuando hablábamos del libro de Nahum y habla de que las nubes son el polvo de sus pies y cómo muchas veces está la imagen de Dios en su majestad, en su poder, apareciendo en un torbellino. ¿Quién es Dios habla aquí y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y esta es la primera pregunta. No sé cuántas preguntas hay, ¿no? Usted las puede contar. ¿Cuántas preguntas el Señor hace? Pero con la primera ya estaba, con la primera ya, no, ya se terminaba la conversación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Estabas tú ahí cuando yo creé el universo? Hay, por supuesto, aquí el lenguaje ocupa un poquito de lo que se conoce como acomodación, ¿verdad? El lenguaje se acomoda a la cosmovisión de la gente de la época. La tierra no es fundada sobre pilares, pero eso no viene al tema ahora. Pero ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Todas esas preguntas llamadas retórica, con una respuesta implícita, la respuesta implícita es yo, no tú, Job. Uh, El 8, ¿quién encerró con puertas el mar? El mar en el mundo antiguo es asociado con caos, ¿verdad? Pero Dios controla el caos.
Dios encierra, controla, determina los límites del mar. Versículo 11, dije, hasta aquí llegarás, no pasarás adelante. Y usted puede seguir leyendo, pero generalmente todo el capítulo 30, bueno, el versículo 19, ¿por dónde va el camino? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Claramente aquí hay lenguaje irónico, ¿verdad? Y habías nacido, Job. Por tanto, tú deberías saber esto. ¿Tú sabes mejor que yo? Bueno, el resto del capítulo 38, 39, Dios sigue hablando de su creación, sigue hablando de cómo Él controla, gobierna su creación. Él es soberano, poderoso para sustentar su creación, algo que Job no puede hacer. Job no estaba ahí cuando la tierra se creó, nosotros no estábamos ahí cuando el universo se creó, no estábamos ahí, no estamos ahí en alguna parte de la selva del Amazonas, hay una cría de cierto animal alimentando a su cría. No lo podemos ver, ni lo podemos controlar, no hay nada que podemos hacer al respecto. El punto es, Job, tú no sabes y tú no puedes, tú no tienes control. Yo sí, yo lo creé. Yo lo traje a la existencia y el Señor habla de cómo Él se preocupa de su creación, de su creación. El capítulo 30, no, versículo 30 y 39, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? El 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? El versículo 5, ¿quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras? El 9, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en su pez? ¿Han visto usted un búfalo, no? ¿Han visto? No es un búfalo. No, nadie se pone delante de un búfalo. Y sigue hablando. Y después vuelve al final. Lo único que dice Job al principio del capítulo 40, dice, yo soy vil, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Dos veces, mas no volveré a hablar. Vuelve a hablar el Señor, ciñete ahora como varón tu lomo, yo te preguntaré. Versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? El versículo 15, he aquí ahora el behemoth, lo que sea, no sé lo que es el behemoth. Dice, hermano Pablo, ¿qué es el behemoth? No sé, no tengo idea. Oh, dice, no es que el hipopótamo, otro un dinosaurio, no sé, no importa. Sea lo que sea, es un animal formidable, grande, muy fuerte, come hierba como buey, su fuerza está en sus lomos, su cola, el versículo 17, mueve como un cedro, el 18, sus huesos son fuertes como bronce, el versículo 23, he aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta, o sea, el río se desborda, usted ha visto videos de ríos desbordándose, cómo arrastra todo, arrastra gente, arrastra animales pequeños, el behemoth ni se inmuta. Pero luego el capítulo 41, ahora habla del Leviatán, y el Leviatán, ya estamos hablando del Leviatán, ya ligas mayores, ¿verdad? El Leviatán es por lejos la criatura más temida del Oriente Medio antiguo. El Leviatán es el más temido de todos, incontrolable, feroz, salvaje, fuerte. Nadie es capaz de controlarlo excepto quien lo creó. Ningún ser humano se atrevería a despertar al Leviatán. No hay quien pueda. ¿Puedes tú controlarlo, Job? ¿Puedes tú controlar al Leviatán? Claramente no.
Bueno, usted puede leerlo después, todo el resto, porque ya el tiempo nos está alcanzando. Pero mire, termina el capítulo 42, nunca Dios le responde a Job. Y Job todo lo que dice, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. La pregunta entonces, ¿administra Dios su universo? Claro que sí. ¿Lo administra bien? Por supuesto que sí. ¿Puede ser Dios acusado de injusto? Por supuesto que no. Porque Él es infinitamente sabio. La circunstancia o lo que nosotros vemos es demasiado limitado para tener una imagen completa de todo lo que Dios está haciendo. E incluso, como dije anteriormente, es posible que nunca sepamos por qué pasamos por lo que pasamos. Un profesor, uno de mis profesores en Witten contaba esta historia, ¿verdad? Es una historia ficticia. No vaya a buscar en la Biblia porque no está. ¿Ya? Una historia ficticia. Pero ya está, todos los creyentes están en el cielo, debería decir la nueva tierra, pero está bien. Para efectos de la historia, estamos los clientes todos en el cielo y hay un kiosquito, ¿verdad? Hay un kiosco, hay un trono si quiere, y está el señor sentado ahí y dice, para responder preguntas. Dice, ¿qué voy a preguntar? ¿Por qué me pasó? Y hay una fila larga de clientes esperando su turno y mientras no hay discusión, por supuesto, del cielo, está todo el mundo contento, conversando y le llega el turno al cliente, le toca el turno a usted o a mí, que sea. Entonces dices, bueno, dice, hijo, qué bueno que estás acá. Dice, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, señor, mira, yo quería preguntarte, ¿qué me pasó todo esto que me pasó? ¿Qué permitiste tanto dolor en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el señor responde y dice, ok, muy bien. Te voy a hacer dos preguntas solamente. Ok, ok, muy bien. O tres preguntas. ¿Tú me amas? Sí, señor. Te amo. Ok. ¿Tú sabes que yo te amo? Sí, señor. Sí, yo sé que tú me amas. Ok, siguiente. De eso se trata. El libro de Job, al fin y al cabo, apunta a lo siguiente. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? ¿Confiamos en Él? Es fácil decir, oh, sí, 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 yo confío en Él, yo confío, tengo mucha fe en Diosito, yo todos los días le oro, pero viene, ¡au! Ay, ¿qué pasó? Parece que me faltó fe. O parece que Dios me abandonó. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Sí, la respuesta es si confío en Dios, entonces yo voy a confiar en que el Dios que me ama, que dio a su Hijo unigénito, que murió por mí, la demostración más grande de su amor, ya está hecha. No necesito más demostraciones de amor. No necesito más demostraciones de su poder. A veces Él nos da esas demostraciones por diferentes circunstancias y le damos gloria a Él, pero la más grande demostración de su amor, la más grande demostración de su preocupación por nosotros de manera colectiva e individual, esa demostración ya ocurrió en el Calvario. No necesitamos otra demostración más grande que esa. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Dios no es injusto. Dios sí tiene control. Dios sí sabe. Saben, pero por supuesto que sabe. Y yo no sé ni no sé qué cantidad de algo pequeño puedo usar de lo que Dios está haciendo en el universo. Somos tan pequeñitos. Pero lo que sé es que Él me ama, que es poderoso, que tiene todos los recursos necesarios, que a veces van a haber cosas difíciles. Vamos a ver en Eclesiastés, a veces a veces pasan cosas difíciles. Parte de la vida, es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Tener problemas es parte de la vida. Es parte de nuestra existencia. El no saber, el no entender, es parte de nuestra existencia aquí. Hermanos, acuérdense de lo que dice Pedro. Somos peregrinos
y extranjeros. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. No es aquí donde deberíamos sentirnos conformes y descansados y realizados. No, somos peregrinos. Somos peregrinos. ¿Tú sabes lo que hace un peregrino, verdad? Un peregrino no puede acumular. No puede acumular. No puede. ¿Por qué? Porque es peregrino, po. Vamos de pasada. Y mientras vamos de pasada, vamos a experimentar cosas difíciles. A veces no las vamos a entender. Pero sí podemos recordar esto y nunca olvidarlo. Podemos y debemos confiar en Dios. Señor bendiga su palabra.